Puchi Colón por aquí. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo. Hola, ¿qué tal? Los saluda Pablo Olivares. Bendiciones, te saluda Omi Alca. Hola, amigos, les saluda Steven Richards de parte de la banda Un Corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas bendiciones, se les saluda Travis Joe. Todos ellos, sus mejores canciones y muchos más hacen parte de la programación de Aliento Radio. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial. Bienvenidos a Más Allá del Síntoma. Soy la doctora Laura Becerra y estoy absolutamente complacida, feliz y sobre todo bendecida de poder estar aquí en este espacio para compartirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace muchos años, desde que Él tuvo a bien que yo estudiara esta carrera. Y es acerca de poder reconocer ese diseño original de Dios sobre nuestras vidas. Es importante que sepamos que en este programa, a partir de hoy, vamos a hablar de ese diseño. El Señor crea en nosotros, nos crea con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y empezar a reconocer que los síntomas que nosotros tenemos realmente tienen una explicación desde la ciencia, pero también lo tienen desde la fe, es fundamental para que podamos caminar en este camino que el Señor ha determinado para cada una de nosotras. Entonces, quiero darte la bienvenida a este espacio. Quiero que disfrutemos este momento juntas y que podamos entregarnos al Señor. Que este sea un tiempo donde el Señor pueda hablarnos, donde podamos reconocer aquellas cosas que probablemente hemos estado sintiendo y que todavía no le hemos encontrado explicación. Pero antes de que entremos al tema, yo quiero saludar hoy especialmente a todas las personas en Colombia que están atravesando una situación difícil después de este terremoto de hace algunos días. Y efectivamente el cansancio emocional y físico que puedan estar experimentando en este momento es enorme. Así que desde aquí, desde Houston, desde Aliento Radio, queremos acompañarlos y nos unimos en oración por esas necesidades, por ese dolor que hoy están atravesando. Y decirles, no están solos. El Señor camina junto a nosotros, incluso en medio de esos momentos en los que creemos que estamos solas, en los que sentimos que hemos perdido todo, pero el Señor permanece, porque Él lo dijo, Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esa es una promesa y el Señor es cumplidor, hacedor de promesas. Entonces, un abrazo enorme, nuestra oración con aquellas personas que están pasando por un momento difícil. Nuestra oración también esta mañana especialmente quiero poner delante del Señor a Maya, una niña que está hospitalizada, que está atravesando por un proceso difícil también. Sabemos que Dios es el médico por excelencia y que Él toma autoridad sobre la vida y la salud de esta pequeñita que está atravesando un momento difícil. Y sin más preámbulo, quiero que pasemos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente todas hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Y es ese cansancio, es ese agotamiento que en principio lo reconocemos como ese síntoma en nuestro cuerpo. Ese agotamiento que no se quita, eso que no pasa, incluso cuando dormimos más horas, cuando incluso tratamos de descansar. Y es esa ansiedad, todo lo que en nuestro cuerpo empezamos a sentir, esa ansiedad, esa inflamación, un vacío, una sensación de que algo nos está haciendo falta, de que el día se hace supremamente largo, pero que finalmente no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy entonces lo que quiero decirte es, ¿qué pasa si ese cansancio, si esa inflamación, si esos dolores en tu cuerpo realmente es una manera en la que tu cuerpo te está hablando? Porque hoy vamos a hablar de eso. Y si tu cuerpo lo que está haciendo es hablándote, a través de lo que estás sintiendo, a través de ese síntoma que de pronto no le has prestado atención, pero el cuerpo está diciendo, aquí estoy,
Aquí estoy necesitando tu atención, aquí estoy necesitando tu tiempo. Y por eso entonces empezamos a experimentar en nuestro cuerpo eso que en ocasiones nos aburre, nos desespera e incluso peleamos con Dios. Porque ya no soy tan saludable o porque ya no tengo tanta energía como tenía hace algunos años. Pero no nos hemos dado cuenta tal vez que el cuerpo lo que está haciendo es pidiendo auxilio. Y este es un espacio donde vamos a unir la medicina y la fe para poder entender, como les decía al principio, ese diseño original de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando unimos la medicina y la fe nos damos cuenta que Dios no se contradice ni la ciencia ni la fe. Que muchas cosas de las que nosotros hoy sabemos a través de la ciencia, resulta que el Señor las dijo hace más de 2000 años. Y empezamos a entender entonces que Dios no se equivoca con nada de lo que nosotras podamos estar atravesando. Entonces, en este tiempo encontramos eso. En este espacio, en este programa, vamos a encontrar esa respuesta que probablemente hemos estado buscando y oro para que sea de esa manera, para que el Señor pueda hablarte, para que podamos discernir las señales y esos síntomas que se han estado manifestando y a los que no les hemos encontrado solución todavía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has podido decir, estoy cansada? ¿Cuántas veces has podido decir, ya no doy más? Pero aún así, el ritmo de la vida te ha hecho continuar cansada, agotada, durmiendo poco, comiendo rápido o incluso no comiendo lo que debes comer. A veces, esa rutina, esa cotidianidad se convierte en algo normal. Normal vivir cansadas, normal no dormir lo suficiente, normal estar comiendo lo que no debemos comer. Y si hay algo que quiero decirte aquí es, lo normal realmente no es lo correcto. Eso que es tan común, a todo el mundo le pasa, todo el mundo duerme poco, todo el mundo come mal, que sea común no quiere decir que sea normal. Y no quiere decir que entonces a través de eso nosotras estemos respondiendo a ese diseño que el Señor ha hecho con nosotras. Es importante que conozcamos y que nos unamos a ese diseño que el Señor tiene para nosotros. Quiero contarles que recuerdo una etapa de mi vida en la que yo experimenté ese cansancio del que les estoy hablando. Era un agotamiento, era una sensación realmente de no poder hacer más. Era una sensación de decir, ¿cuándo va a parar esto? Hay algo con toda seguridad, le decía yo a Dios, Señor, que tú tienes para mí, porque realmente estoy agotada de estar agotada de querer levantarme, tener energía suficiente para poder hacer mis labores como mamá, como esposa, como médico y decir, no me siento capaz. Y pese a que yo entendía, por supuesto, el funcionamiento del cuerpo, pese a que yo entendía lo que estaba sucediendo, desde la medicina no le encontraba explicación. En ese momento, no tenía los diagnósticos que después les compartiré. En su momento tuve, pero no entendía. Y eso era realmente frustrante porque yo decía, bueno, pero sí, hoy dormí más, porque finalmente me despierto así, porque siento aquí como en mitad de mi pecho esto que no me deja continuar. Y entonces nos acostumbramos, porque sí, efectivamente mi vida no paró y seguramente tú me estás escuchando y puedas identificarte con algo de esto que te estoy mencionando. Pese a que nos sentimos cansadas, seguimos adelante. Pese a que creemos que no podemos más, ese día a día, las mismas tareas de mamá, de esposa, la labor, el trabajo que tengas, te hacen seguir. Pero la primera pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando con nuestras propias fuerzas? Y cuando les decía ahora, el cuerpo también habla, es porque realmente el cuerpo también tiene un lenguaje. Esos síntomas que nosotras probablemente hemos ocultado o hemos dicho, se volvió normal, está bien que me sienta de esta forma. Hoy quiero decirte, hay que escuchar al cuerpo. Esa es la invitación de hoy. ¿Cómo nos habla el cuerpo? Entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo? ¿Cuáles son esas señales que el cuerpo está dando? La primera es una señal física o las primeras.
ese cansancio, la inflamación, que todo lo que te comes te caiga mal, por ejemplo, que te levantes con dolores, que te duele la espalda, que te duelen los brazos, que te duelen las piernas, que todo tú sientas es un dolor enorme. Esa es una señal física. Pero el cuerpo también tiene señales emocionales. Nuestra alma también nos habla. La ansiedad, los antojos, estar comiendo todo el tiempo cosas dulces, cosas que realmente tú dices, yo sé que esto no me alimenta, pero tengo ganas de comérmelo. ¿Qué hago? Finalmente lo hacemos. Esa ansiedad, esos antojos, esas ganas de comer lo que no debemos comer, también son síntomas del cuerpo. Es una forma en la que Él nos está hablando. Y yo no te estoy diciendo que todos los síntomas los vamos a llevar a ese campo emocional, porque, claro, tengo que hacer una pausa y decirte, si hay síntomas, es importante. Dios es el médico por excelencia. Y nosotras somos administradoras de este cuerpo que el Señor nos ha regalado. Si hay algo que tú no has hecho, si hay un control médico que sabes que tienes pendiente, si hace 1 año, 2 años, 3 años tú no visitas un médico, te quiero decir, no podemos dejarle todo en manos a Dios, porque Él nos hizo administradoras de este cuerpo que nos regaló. Entonces, no todo lo vamos a pasar a esa parte emocional, es importante. Aquí vamos a trabajar la ciencia y vamos a trabajar la fe. Y una cosa no se contradice con la otra. Entonces es importante que podamos hacer eso, que así como vamos a tener en cuenta y a escuchar el cuerpo, si hay algo que tenemos que hacer, si hay un control médico que hemos detenido, que hemos pausado por mucho tiempo, esa es una de las invitaciones para hoy, que podamos realmente tomar esa acción que el Señor espera que nosotras tomemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué es tan importante que podamos entender esto de lo que estamos hablando hoy? Porque nuestro cuerpo no vive separado del estrés, nuestro cuerpo no vive separado de la forma en la que vivimos, nuestro cuerpo no vive separado de las horas que dormimos o de las situaciones por las que estemos atravesando. El cuerpo finalmente se hace ese vehículo a través del cual nosotras vamos a expresar todo lo que estamos viviendo dentro. Y es importante que empezamos a entenderlo. Hay algo que se llama dentro de la medicina del estilo de vida. Y eso es cómo entonces desde la medicina sabemos que la salud no solamente depende de una cosa. Realmente hablar de salud, la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente, y es que la salud es ese estado completo de bienestar físico, emocional y social. Fíjate esto, y dice, no solamente es la ausencia de enfermedades o de dolencias. La salud implica una serie de cosas que no solamente tienen que ver con que tengamos un diagnóstico de alguna enfermedad. Yo puedo no tener un diagnóstico, puedo no tener una enfermedad como tal, pero sí puedo estar enferma cuando hay otras cosas en mi vida que no están ajustadas. La medicina del estilo de vida nos dice, necesitamos entender que la forma en la que nos alimentamos impacta en nuestra vida e impacta en nuestra salud. Necesitamos entender que dormir es una necesidad fisiológica, que movernos, tener actividad física es fundamental para nuestro cuerpo. ¿Cuánto te mueves al día? ¿Cuánto ejercicio haces? Hay otra cosa que nos dice la medicina del estilo de vida y es cómo nos relacionamos. ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Cuál es tu círculo más cercano? Tu grupo de apoyo. Los seres humanos necesitamos estar rodeados de personas y tener ese círculo fundamental que cuando necesitamos sabemos que allí están esas personas. Entonces, es importante que entendamos que la salud es un concepto que es amplio y que no solamente depende de si me diagnosticaron una enfermedad o no. Cómo dormimos, cómo comemos, cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, alejarnos de las sustancias nocivas y lo que reconoce la Organización Mundial de la Salud como sustancias nocivas son el alcohol y el azúcar, por ejemplo. Entonces, es importante que entendamos que hay una serie de cosas que como administradoras, como mayordomas del cuerpo, el Señor nos invita a hacer basados en esa evidencia. La Universidad de Harvard, por ejemplo, nos habla también de cómo el estrés crónico, este permanecer cansadas, agotadas, intentar resolverlo todo, hacerlo todo,
impacta en nuestras emociones. Entonces, hoy estamos hablando del cuerpo, después hablaremos del alma, que es la que alberga esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, pero cómo entonces ese estrés crónico afecta a nuestro cuerpo y también afecta a nuestras emociones. Ese estrés crónico empieza a afectar la forma en la que dormimos, el sueño, el metabolismo, la tensión arterial, altera la glucosa, produce entonces una mayor inflamación sistémica. No es esa inflamación que decimos, ay, me comí algo y me cayó pesado. Esa no es la inflamación de la que estoy hablando. Es una inflamación que es todavía más profunda, que es una inflamación celular, se llama inflamación de bajo grado. Ese estrés crónico altera nuestro apetito, es decir, ese estrés sostenido en el tiempo empieza a afectar nuestro cuerpo y nuestro metabolismo. Y la invitación que el Señor empieza a hacernos es, no necesitamos vivir en ese estrés constante, no necesitamos estar todo el tiempo tratando de resolver las situaciones con nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa cuando nosotras mantenemos ese estrés crónico? ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estoy en ese estado de alerta? Seguramente ustedes han escuchado algo que se llama la hormona del cortisol. El cortisol está diseñado, está hecho, así lo hizo el Señor, así creó nuestro cuerpo, para que cuando estuviéramos en un estado de alerta, cuando necesitáramos estar en un estado de alerta, el cortisol se elevara. Cuando ese cortisol se eleva, es ese cortisol el que nos permite, por ejemplo, cuando estamos en una situación de riesgo, de peligro, correr. Se alerta en nosotros, hay una alerta y nos dice estamos en peligro, necesitamos huir de esta situación. Pero ¿qué pasa cuando ese cortisol permanece elevado todo el tiempo? Es decir, nuestro cuerpo fue diseñado para responder al estrés, es clarísimo. Siempre les pongo el siguiente ejemplo. Si estamos frente a un león, lo primero que se va a elevar en nosotros es el cortisol. Imagínense lo siguiente. Estás ahí parada frente a un león y tú dices, este hombre me va a comer, este león va a acabar conmigo. Cuando estás ahí, en ese punto, la frecuencia cardíaca se eleva, la tensión arterial se eleva, el flujo sanguíneo se eleva. ¿Sabes por qué? Porque necesitas salir corriendo. Y tu cuerpo automáticamente ya dice, estoy en una situación de peligro. Pero ¿qué pasa si no es frente a un león que estás parada? ¿Qué pasa si estás frente a una situación difícil en tu casa, en tu familia? Si estás atravesando por un momento de enfermedad, si estás atravesando por un momento de dificultad, ya no es el león, pero tu mente, nuestro cerebro, interpreta que ese peligro, ese estado de alerta en el que estás es exactamente lo mismo. Y entonces nos acostumbramos a estar delante de ese león y a tener el cortisol elevado todo el tiempo. Y fuimos diseñadas para poder sobrevivir a esos momentos de dificultad, a esos estados de alerta, para poder sobrevivir. Pero ¿sabes qué pasa? No fuimos diseñados para permanecer en ese estado de alerta. Cuando ese cortisol, por las situaciones que te estoy mencionando, problemas, dificultades, enfermedad, empiezan a hacerse parte cotidiana de nuestras vidas, entonces viene ese cansancio del que te estaba hablando, de esa sensación de que no puedes más, pero que pese a que no puedes, la vida nos exige poder continuar. Y entonces cuando eso pasa, ese cortisol empieza a hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque está funcionando como no debe. Tenemos más ansiedad, tenemos más cansancio, tenemos más inflamación, más antojos, más dificultad para descansar, más acumulación de grasa a nivel abdominal que nos preocupa tanto a las mujeres. Y entonces convertimos esto en ese círculo vicioso, ese ciclo que va y viene y que no se acaba. Entonces, imagina lo siguiente. Probablemente eres tú de estas mujeres. Yo tengo que reconocer que he pasado por ahí. Nos levantamos, suena nuestro despertador. Lo primero que tomamos es el celular. Empezamos a revisar mensajes, correos, noticias, nos levantamos de la cama, vamos y nos hacemos un café. Si nos quedó tiempo, nos desayunamos y salimos corriendo. Y empezamos a ver pantallas, empezamos a ver noticias, empezamos a resolver las situaciones del día a día. Y a las 5 de la tarde nos sentimos completamente exhaustas.
pero quiero que vayas al punto. ¿Cómo comenzó tu día? ¿Cómo comenzó nuestro día? Porque también me incluyo. Queremos vivir de una manera distinta, pero muchas veces hacemos lo que no favorece vivir de esa manera diferente. Entonces, si puedes identificarte con esta escena que estoy describiendo, ese correr, ese ir, ese venir, ese no tener tiempo para nada, entonces empiezo a entrar en ese momento y en ese punto de invitarte a reconocer que hay algunas cosas que debemos hacer. Probablemente, y suelo verlo con mucha frecuencia en mis pacientes, nos acostumbramos, por ejemplo, a no dormir, a dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas, pareciera increíble. Tengo pacientes, 4 horas, 5 horas máximo de sueño cada noche. ¿Sabes cuánto debemos dormir? Entre 7 a 8 horas cada noche. No alcanzamos a imaginarnos todo lo que el cuerpo hace, todo lo que el Señor diseñó en esas horas de descanso. Y entonces nosotras empezamos a entender con esto que te estoy contando que es necesario cumplir con algunas recomendaciones, con algunas directrices. ¿Para qué? Para que podamos empezar a ponernos en esa misma vía, en ese camino que el Señor tiene para nosotras, en ese diseño, ser nosotras partícipes de ese diseño que el Señor nos ha regalado. Y quiero decirte algo más. Cuando ese cuerpo está agotado, cuando no encontramos ese momento para descansar y cuando venimos así día a día, ese cansancio empieza a acumularse, ese agotamiento del que te he hablado. El cuerpo cada vez empieza a manifestar más y más y más cansancio. Y entonces, como te decía ahora, tal vez dormimos unas cuantas horas más, pero realmente eso no es suficiente. Un cuerpo agotado toma decisiones diferentes, toma decisiones que no están alineadas con lo que el cuerpo necesita. Hay estudios, por ejemplo, que nos dicen que las personas que duermen menos horas, escúchame esto bien, tienen una mayor tendencia a consumir más calorías, a consumir alimentos que se llaman hiperpalatables. Eso es, si duermo menos, entonces hasta la siguiente imagen. Estás intentando comer sano, estás intentando comer comida real, comida de verdad, que eso es lo que nuestro cuerpo necesita. Pero resulta que cada noche duermes 3, 4, 5 horas. No estás durmiendo las 7 ni las 8 horas, que es lo que debemos dormir. Y entonces en ese esfuerzo que estás haciendo por comer mejor, está jugando en contra el hecho de que no estás descansando lo suficiente. Entonces ahí es cuando te menciono. Hay estudios que nos dicen que cuando las personas duermen menos horas de las que deben dormir, tienen una tendencia a comer comida, a que llamamos comida chatarra, comida que no nos favorece. Entonces tú estás haciendo un intento por comer mejor, pero por otro lado no estás descansando bien. Entonces es como si el cuerpo se encontrara con dos informaciones. Bueno, como mejor, pero ¿qué me estás dando para comer mejor? Para darle ese alimento que mi cuerpo está necesitando. Y entonces no es que muchas veces el cuerpo simplemente se agotó o simplemente entró en ese proceso, en ese periodo de ya no puedo más. Es entender cuál es la razón por la que estamos justo en ese punto donde decimos no podemos más. Entonces, es empezar a entender que de ese contexto, que de lo que vivimos en el día a día, no está favoreciendo que nuestro cuerpo responda de la manera para la cual fue diseñado. Y aquí en este punto, entonces, quiero recordarte algo que es importante. Solamente el Señor, y esto es muy importante que me escuches bien, solamente el Señor conoce y sabe a la perfección que es exactamente lo que tú estás necesitando. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el médico por excelencia. Los médicos somos herramientas, medios, pero Él es la fuente de vida. Y si tú te has sentido cansada, agotada, agobiada, este es el momento para que puedas escuchar y saber que Él sí sabe
que tal vez tú hoy no sepas por qué razón, pero Él sí sabe por qué estás en ese punto. Porque durante muchas veces o muchos tiempos le has dicho, Señor, no sé qué tengo, no sé qué es lo que me está pasando, pero aquí estoy. Y esa es mi primera invitación. Es para que podamos entender entonces que el Señor tiene esa medicina que nosotros estamos necesitando hoy. Y al principio les mencionaba que el diseño original, hablábamos de ese diseño y es parte de lo que quiero que podamos empezar a llevar cada día y a entender entonces que así como el Señor dice la palabra, porque yo quiero que sean perfeccionados en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Cada parte de nosotras necesita un alimento especial. Hoy estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de esos síntomas, de ese idioma, de ese lenguaje que está usando el cuerpo para decirnos, hey, préstame atención. Pero el alma también tiene otra forma de hablar y lo vamos a ir viendo en los programas. Y el espíritu también tiene otras palabras, tiene otros síntomas que manifiesta cuando está necesitando atención. Cuando nosotras reconocemos que ese cuerpo, que esa alma y que ese espíritu necesitan un alimento especial, entonces empiezo a hacerme consciente. Y hoy empiezo a dejarte esa inquietud y esa pregunta en tu mente y en el corazón. ¿Qué alimento necesita mi cuerpo? Yo te puedo ir respondiendo. ¿Necesita ejercicio? ¿Necesita comida real? ¿Necesita descanso? ¿Qué necesita mi alma? ¿Cuál es el alimento de mi alma? Mi alma necesita descanso emocional. Necesita saber que puede ser renovada, que nuestros pensamientos pueden ser renovados. Y nuestro espíritu necesita saber que la fuente de quien proviene todo es el Señor. Y entonces, cuando entendemos este diseño, empezamos entonces a decir, ok, ¿qué realmente le estoy dando a cada parte de mí? ¿Le estoy dando a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo lo que necesitan o no lo estoy haciendo? Y aquí, en medio de esto que venimos hablando, quiero entrar a decirte, hablamos ya de la ciencia, de esos síntomas, de esas manifestaciones, de ese cansancio, de eso que el cuerpo nos ha estado diciendo. Pero ahora quiero entrar a ese punto donde la fe viene y se une a esta parte del programa, de lo que vamos hablando hoy, para decirte lo siguiente. Mateo 11:28 dice algo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Se las voy a repetir. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El Señor es muy claro. Él no dijo, vengan cuando hayan resuelto, vengan cuando ya no se sientan tan cansados. No, justo así como estás hoy, cansada, agotada de continuar, de seguir, el Señor quiere recibirte hoy, porque esa es su palabra y recuerda, el Señor no miente, no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Y si Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, porque yo les daré descanso, esa es la invitación del Señor para nosotras hoy. Estamos cansadas, estamos agobiadas, y así justo como estás, el Señor quiere darnos ese descanso, ese reposo que solo podemos encontrar en Él. Por eso hace un momento te decía, solo Él sabe lo que estás necesitando. Y yo estoy aquí esta mañana compartiendo contigo para decirte, Él lo sabe. Y Él sabe qué es lo que estás necesitando en este tiempo y en este momento. Y vamos a ver también, quiero que tengamos en cuenta este texto que me encanta y es Primera de Reyes 19 del 5 al 8. Seguramente has leído esta historia y hay algo que me parece muy interesante y es cuando Elías estaba agotado. Él dijo, ya no más, hasta aquí llegué, Señor. Y si vamos a ese pasaje, nos vamos a dar cuenta que el Señor primero deja descansar a Elías, lo dejó dormir, ¿recuerdas? Él le permite descansar, le permite entrar en ese reposo y en ese silencio. Después de que lo deja descansar, envía un ángel para que lo alimente, le provee cuidado,
le provee comida. Y solo después el Señor empieza a restaurar. Primero fue el descanso, después lo alimentó y después empieza ese proceso de sanidad en él. Incluso el Señor no empieza diciéndole, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Eso se lo dice versículos más adelante, después de que la ha descansado, después de que ha comido y después de que el Señor ha empezado esa obra de restauración en él. El Señor no te está juzgando hoy por estar cansada. El Señor no te está diciendo porque has cargado con todas estas responsabilidades y no me has involucrado a mí. No, el Señor quiere que hoy vayas delante de Él, así como Elías. Y Él quiere darte ese reposo y quiere darte ese descanso que necesitas. Y quiere darte ese alimento que estás necesitando. ¿Para qué? Para que puedas empezar ese camino de restauración. Para que podamos entender que esto que hemos vivido hasta hoy no es el final de la historia. Que estos síntomas que hemos podido tener simplemente son un llamado a nuestra puerta para decirnos todavía hay esperanza, todavía hay camino para ti, todavía hay sanidad para tu cuerpo, todavía hay esperanza para tu alma y por supuesto todavía hay esa identidad que el Señor quiere que cada una de nosotras pueda descubrir y no solamente descubrir, vivir. Entonces, fíjense cómo el Señor, a través de esos síntomas que empezamos a tener en nuestro cuerpo, es una forma en la que el Señor también nos habla y que podamos decirle hoy, Señor, estoy rindiendo mis cargas. Vengo a ti porque sí, estoy cansado, porque estoy agotado, porque siento que ya no puedo más. Dice el Salmo 23, Él me hace descansar. Solo Él. En Él encontramos ese reposo que no podemos encontrar en ninguna parte, ni en ningún lugar, ni en ninguna situación, ni en ninguna persona. Solo Él. Y quiero recordarte algo. El Señor nos crea y Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotras. Entonces, como te decía ahora, este no es el final. Este apenas es el principio. Es un llamado a la puerta, recuerda. Para que en medio de la situación que podamos estar enfrentando, podamos decir, Señor, aquí estoy. Señor, me rindo. Señor, entrego mi cuerpo. Señor, entrego mi alma. Para que podamos saber que es Él, el hacedor de todas las cosas nuevas que tiene para nuestras vidas. Y aquí nos vamos a dedicar durante cada vez que nos encontremos, durante estos encuentros, no solamente a esa fisiología, es decir, no solamente a eso, cómo está funcionando mi cuerpo, sino además a que podamos entender que probablemente detrás de ese cansancio físico, detrás de esa sensación de no poder más, realmente lo que hay son almas que están agotadas de intentar llevar todo, agotadas de intentar sobrevivir por sus propios medios. Y suele pasarnos mucho. Tú no eres la única que intenta tener el control de la situación. Tú no eres la única que intenta solucionar los problemas de toda tu familia. No, esto es más común de lo que te puedas imaginar. Me incluyo e incluyo a muchas de las pacientes y mujeres con las que trabajo desde hace varios años. No es algo que nos duela a una o a otra. Creo que nos duele a todas. Entonces, cuando nuestro corazón ha querido tener ese control, ha querido permanecer bajo esa posición y esa postura de yo soy la que puedo, entonces llega ese cansancio y ese agotamiento del que hablamos hoy. O es también esa mujer que pese a que tiene una relación con Dios, no sabe todo lo que Dios puede hacer en su vida. A veces nos sentimos tan solas y nos sentimos definitivamente luchando con nuestras propias fuerzas porque pese a que conocemos a Dios, no lo reconocemos como papá. Y las que son mamás pueden entender esto. ¿Cuánto amamos nosotras a nuestros hijos? Ayer le decía justo eso a una amiga y le decía, si tú estás angustiada, si estás preocupada por la salud de tu hija, y me decía ella, definitivamente que le toquen a uno un hijo es lo más difícil. Y le decía simplemente, imagínate cuánto más te ama Dios a ti.
si tú sientes ese dolor, ese quebrantamiento en tu corazón, cuánto más el Señor te ama, cuánto más el Señor nos ama. Entonces, quiero decirte, este momento por el que puedas estar atravesando, esta dificultad en tu salud, probablemente simplemente es tu cuerpo que está manifestando algo, que tu alma, que ese cansancio, que ese no saber, que tienes saber porque lo conoces, pero no vivirlo, no experimentar, que el Señor camina junto a ti, que está caminando a nuestro lado, es el que tiene la solución para todos esos problemas y esas dificultades. Entonces el cuerpo simplemente está diciendo, aquí hay algo, pero quien está realmente hablando detrás de ese síntoma del cuerpo es el alma, que está pidiendo auxilio y que necesita ir delante del Señor para poder decir, Señor, dame el descanso que tú das, dame de ese reposo que proviene de ti, dame de eso que solamente tú puedes darme. Y entonces en este punto es donde la fe se convierte en ese punto fundamental, en esa ancla. La fe no viene a decirte, ¿sabes qué? Crees poco, porque ¿cómo así que vives cansada? ¿Cómo que estás agotada? No, la fe no viene a ignorar lo que estamos sintiendo. La fe no viene a decirte, haz de cuenta que no está pasando nada y que tú estás perfecta y que estás bien. No, la fe viene a reconocer y a decirte, sé que estás cansada, sé que estás agotada, sé que no puedes más. Y en ese momento, entonces, encontramos verdad. Pero ¿sabes qué encontramos? Misericordia. Porque el Señor no nos juzga. La fe viene para decirnos, yo sé cómo estás. Vamos y se lo presentamos a Dios. Es exactamente eso lo que el Señor quiere. Creo profundamente que muchas mujeres que hemos conocido a Dios durante un buen tiempo, vivimos física y emocionalmente agotadas, hasta cuando entendemos que rendir nuestro cuerpo, que rendir nuestra alma, hace parte de ese proceso donde podamos decir, Señor, confío en lo que tienes para mí, confío pese a la situación por la que pueda estar atravesando. Rindo, Señor, estos síntomas, rindo mi cuerpo delante de ti, porque confío en que tú eres Dios soberano y en que tú tienes el control sobre mi vida. Que hoy, que este día nosotras realmente podamos decir, aquí estamos, Señor, y aquí está nuestro cuerpo, nos lo diste a administrar y queremos hacerlo de la mejor forma, porque la palabra además dice, hagan todo como si lo hicieran para el Señor. ¿Cómo querrá el Señor que nosotras tratemos nuestro cuerpo? ¿Cómo querrá el Señor que nosotras vayamos delante de Él y podamos rendir todo lo que somos y todo lo que estamos viviendo en este tiempo delante de Él? Así que si estás cansada, si estás agotada, si te has identificado con esta historia, mi invitación es ríndelo, ríndelo, ríndelo. Entiende que esos síntomas simplemente ese es el lenguaje que el cuerpo está usando para decirnos hay algo que necesita cambiar, hay algo que necesitamos rendir delante del Señor. Y Él, como te decía ahora, que es ese médico por excelencia, sabe de qué manera y sabe exactamente lo que estás necesitando. Solo pídele esta mañana al Señor que te permita identificar, que te regale la sabiduría, la gracia, para que tú puedas entender lo que el Señor quiere esta mañana revelarte y decirte. Y yo quiero dejarte con 3 cosas claves que puedas empezar a aplicar desde hoy, porque esto puede sonar muy bonito y decir, ok, esto es lo que me está pasando y ahora qué hago. Lo primero que quiero invitarte es para que esta noche, antes de que duermas, le preguntes al Señor, Señor, ¿qué cargué en mis hombros? ¿Qué carga puse que no debía? ¿Qué situación puse sobre mis hombros y dije, la tengo que resolver por mis propias fuerzas? Cuando hagas ese análisis, esa pregunta, cuando lo pienses, probablemente vas a entender y vas a decir, ok, cargué con esto, cargué con aquello, con la situación económica de mi casa, con la enfermedad, con mi enfermedad, con la enfermedad de alguno de mis hijos o con una situación difícil por la que puedas estar atravesando. Y en ese momento, cuando reconozcas todo lo que pusiste sobre tus hombros, tal vez en ese momento puedas recordar esto que estamos hablando hoy
para que puedas saber que nada de eso está en tu control. Que cada una de esas cosas que cargaste las puedes venir y dejar delante